Hay un momento en la vida en que todo se detiene. No por decisión, sino porque el alma se cansa. Cansa de intentar, de fingir, de sostener un mundo que se desmorona por dentro. Te despiertas una mañana y algo ha cambiado. La luz es la misma, el cuerpo es el mismo, pero el sentido, ese hilo invisible que mantenía todo unido, ha desaparecido. No hay tragedia visible, pero hay un silencio que asfixia. El trabajo, las rutinas, los sueños que antes te movían, ya no pesan igual. Y en medio de ese vacío surge la pregunta más antigua del ser humano. ¿Para qué seguir viviendo? Viktor Frankl conocía bien ese abismo. Antes de ser prisionero en un campo de concentración, ya había tratado pacientes que sufrían sin causa aparente. Personas que lo tenían todo, excepto una razón para vivir. Las veía enfrentarse al mismo muro invisible, la pérdida de sentido. Y entonces comprendió algo que marcaría toda su existencia. El sufrimiento no destruye al hombre. Lo que lo destruye es la falta de sentido. El dolor por sí solo no mata. Lo que mata es creer que ese dolor no sirve para nada. Porque cuando la vida se vuelve absurda, hasta el aire pesa demasiado. Cuando no hay propósito, el alma se marchita, aunque el cuerpo siga respirando. Pero incluso en ese vacío, Frankl descubrió una puerta, no una salida, sino una rendija de luz. La posibilidad de encontrar significado, incluso en medio del horror. Esa idea, tan simple y tan radical, cambió para siempre la forma de entender el sufrimiento humano. Decía, no elegimos nuestras circunstancias, pero siempre elegimos nuestra actitud ante ellas. Esa frase, que suena pequeña en la calma, se vuelve inmensa en el dolor, porque cuando todo se derrumba afuera, lo único que queda es lo que eres por dentro. La vida no siempre tiene sentido evidente. A veces lo esconde para que lo busques, a veces lo quita para que lo crees. Y es en esa oscuridad donde se revela la verdad más profunda, que el alma humana puede soportarlo todo si tiene un porqué. Viktor Frankl no escribió sobre el sufrimiento desde la teoría, lo escribió desde el infierno. En 1942 fue deportado junto con su familia a los campos de concentración nazis. Allí perdió a su esposa, a sus padres, a casi todos los que amaba, y sin embargo sobrevivió. Pero no fue su cuerpo lo que resistió, fue su espíritu. En Auschwitz, el tiempo dejó de tener sentido. Los días eran todos iguales, hambre, frío, golpes, silencio. Los hombres se convertían en sombras de sí mismos, cuerpos caminando sin alma, miradas vacías que ya no esperaban nada. Frankl observaba cómo algunos morían sin que una bala los tocara, simplemente porque habían perdido la esperanza, y comprendió algo devastador. Cuando el alma se rinde, el cuerpo la sigue. Cada día, en medio del horror, él se repetía en silencio: aún puedo elegir. No podía elegir la comida, ni la libertad, ni el amanecer. Pero podía elegir su actitud. Podía elegir si odiar o perdonar, si maldecir o encontrar significado en el dolor. Y en esa elección mínima descubrió una grandeza infinita: la libertad interior. Mientras otros morían en la desesperanza, Frankl empezó a buscar el sentido incluso allí, entre la muerte y el barro. Cuando veía a un prisionero compartir su último pedazo de pan, sabía que todavía existía humanidad. Cuando un hombre consolaba a otro, sabía que la dignidad no podía ser arrebatada. El sufrimiento no era solo destrucción, podía ser también transformación. Una noche, mientras trabajaba en el frío, levantó la mirada hacia el cielo y vio una pequeña estrella entre las nubes. Por un instante el dolor se detuvo. Sintió que, aunque todo lo material había sido arrancado, aún quedaba algo inviolable dentro de él: su capacidad de amar, de creer, de encontrar sentido. Y comprendió que esa era la verdadera victoria: no dejar que el horror te convierta en lo mismo que te hiere.
Años más tarde escribiría: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Frankl sobrevivió, pero no fue el azar quien lo salvó. Fue su decisión de mantener viva una chispa de sentido, aunque todo alrededor gritara lo contrario, porque incluso en el abismo más oscuro, la vida sigue preguntando: ¿qué harás con esto? Y quien logra responder con dignidad, aún entre el dolor, sigue siendo libre. Después del horror, Viktor Frankl comprendió algo que se convertiría en el corazón de toda su obra. El ser humano no vive para evitar el dolor, vive para encontrar sentido. Y ese sentido, cuando es real, puede sostenerlo todo. Muchos creen que la vida pierde sentido cuando llega el sufrimiento, pero Frankl descubrió que es justo lo contrario. Es en el sufrimiento donde el sentido se vuelve más urgente. Cuando todo lo externo se derrumba, el trabajo, los vínculos, las certezas, lo único que puede mantenerte en pie es el porqué. Porque quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. En los campos, Frankl observó que aquellos que tenían una razón, una esperanza, una promesa interior, resistían más que los demás. Algunos soñaban con reencontrar a sus hijos, otros con volver a tocar un instrumento, otros con terminar un libro o cumplir una promesa. No importaba qué fuera. Lo importante era que significara algo. El sentido es invisible, pero real. Es la fuerza que levanta a quien ya no tiene fuerzas. Es el hilo que sostiene al alma cuando todo lo demás se corta. Frankl lo describía como una tensión interior, una dirección hacia la que apuntar, un motivo que justifica el esfuerzo de existir. Por eso creó la logoterapia, una terapia basada no en el pasado, sino en el futuro, no en lo que duele, sino en lo que da sentido al dolor. Decía que el hombre no se cura hablando de sus heridas, sino descubriendo para qué valen. Porque el sentido no se encuentra en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de darle un significado. El sufrimiento deja de destruirte cuando deja de ser inútil. Cuando puedes mirarlo y decir: esto también forma parte de mi camino, entonces algo cambia. La herida no desaparece, pero se transforma. Ya no es un castigo, es una enseñanza. Ya no es una cárcel, es una puerta. Frankl insistía: la vida nunca deja de tener sentido, ni siquiera en el sufrimiento ni ante la muerte. Lo que cambia es nuestra disposición a encontrarlo. Y esa búsqueda no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Porque sin sentido, el alma se apaga. Pero cuando lo encuentra, aunque sea pequeño, aunque sea humilde, todo vuelve a respirar. La pregunta deja de ser ¿por qué a mí? Y se convierte en ¿para qué esto? Y esa diferencia lo cambia todo. El sentido no te libera del dolor, pero te da algo infinitamente más valioso, una razón para seguir caminando. Y mientras exista una razón, la esperanza nunca muere. En los campos de concentración, Viktor Frankl perdió todo lo que un ser humano puede perder: su hogar, su nombre, su familia, su futuro. Lo despojaron de la ropa, de la dignidad, de la identidad. Pero hubo algo que nadie pudo tocar: su libertad interior. Mientras los guardias decidían sobre la vida o la muerte, Frankl descubría dentro de sí una libertad que no dependía del exterior. La libertad de elegir su actitud. Podían encerrarlo, humillarlo, golpearlo, pero no podían obligarlo a odiar. Podían apagar la luz del mundo, pero no la que él encendía por dentro. Decía: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Esa frase no es teoría, es testimonio, porque quien la escribió lo hizo entre el hambre y la muerte. La libertad interior
no consiste en controlar lo que pasa, sino en decidir cómo responder a lo que pasa. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. En cada instante de dolor existe un espacio, mínimo, invisible, pero real, entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio habita la posibilidad de la dignidad. Ahí el alma se levanta y dice, esto no me destruirá. Y cuando el ser humano elige su respuesta, aunque sea en silencio, aunque nadie lo vea, ya es libre. Frankl observó que esa libertad interior era la única frontera que separaba a quienes sobrevivían del todo de quienes se rendían al vacío. El cuerpo puede ser prisionero, pero el espíritu no tiene muros. Hoy, fuera de los campos, seguimos siendo prisioneros de otras formas, del miedo, de la opinión ajena, de la necesidad de controlar. Pero la enseñanza de Frankl sigue siendo la misma. La libertad no está en las circunstancias, está en la conciencia. El sufrimiento no es lo que nos destruye, sino la actitud con la que lo enfrentamos. Y cuando entiendes eso, dejas de ser víctima del mundo y comienzas a ser creador de sentido. Porque nadie puede decidir por ti cómo mirar tu vida. Esa elección, la más íntima, la más silenciosa, es la raíz de toda libertad. Frankl lo resumió en una verdad que atraviesa el tiempo. No siempre puedes elegir lo que vives, pero siempre puedes elegir quién eres mientras lo vives. Frankl decía que después de la guerra, el hombre ya no moría de hambre física, sino de hambre de sentido. El cuerpo se había salvado, pero el alma seguía perdida. Y aunque hoy tenemos más opciones que nunca, más tecnología, más libertad, también tenemos más vacío. El ser humano moderno se ha vuelto un experto en anestesia emocional, espiritual, existencial. Cada vez que algo duele buscamos distraernos, con pantallas, con ruido, con velocidad. Corremos de una cosa a otra, no por pasión, sino por miedo al silencio. Porque en el silencio aparece la pregunta que más tememos. ¿Para qué estoy aquí? Frankl lo llamaba el vacío existencial, una sensación de que la vida carece de propósito aunque todo parezca bien. Personas con trabajo, pareja, amigos, estabilidad y sin embargo una tristeza sin nombre, una inquietud que no se calma. Es el resultado de haber olvidado el alma mientras construíamos el mundo. Decía, el hombre de hoy tiene medios para vivir, pero no un sentido por el cual vivir. Y esa es la gran tragedia moderna. Confundimos placer con plenitud, éxito con propósito, distracción con paz. Pero cuanto más tratamos de llenar el vacío con cosas externas, más grande se hace por dentro. La sociedad promete felicidad inmediata, viajes, consumo, dopamina, reconocimiento. Pero todo eso se desvanece al caer la noche, cuando el alma vuelve a hablar en voz baja. Y lo que dice no es cómodo, que la verdadera felicidad no está en tener más, sino en significar más. Frankl veía ese vacío como una llamada, no como una condena. El dolor de la falta de sentido es el alma pidiendo dirección, porque el sufrimiento no es el enemigo del sentido, es su cuna. Solo quien enfrenta el vacío puede llenarlo de verdad. El hombre contemporáneo, decía Frankl, ha perdido la conexión con lo trascendente, no con Dios necesariamente, sino con lo que le da profundidad a la existencia. Y mientras no recupere esa raíz, vivirá huyendo de sí mismo. Por eso la logoterapia no promete eliminar el dolor, sino transformarlo en propósito. Porque cuando comprendes que incluso el sufrimiento puede servir para algo, la desesperanza se disuelve. Ya no eres una víctima del vacío, sino un creador de sentido. El vacío existencial no se llena con respuestas, se llena con presencia, con acción, con entrega. No preguntando qué espero de la vida, sino qué espera la vida de mí. Viktor Frankl sobrevivió al horror, pero su mayor victoria no fue salir con vida,
sino salir con fe. Fe en la dignidad del ser humano, incluso en el sufrimiento. Fe en que, aun cuando la vida parece no tener sentido, siempre existe la posibilidad de darle uno. Después de la guerra, muchos le preguntaban, ¿cómo pudo seguir creyendo en la vida después de ver tanto dolor? Y él respondía con una serenidad que solo quien ha atravesado el abismo puede tener. Porque comprendí que la vida no deja de tener sentido, ni siquiera cuando el sufrimiento parece destruirlo todo. Frankl entendió que la existencia no nos debe felicidad, pero siempre nos ofrece sentido, y que la tarea más noble del ser humano es decir sí a la vida, incluso cuando ella dice no. Decir sí cuando todo se derrumba, sí cuando no entiendes por qué, sí cuando el mundo se vuelve insoportable y aún así decides mirar el amanecer. Ese sí, silencioso, invisible, es la afirmación más poderosa del alma, porque el sentido no es algo que esperas que la vida te dé, es algo que tú eliges crear. No importa cuán pequeñas sean tus fuerzas, ni cuán oscura sea la noche, si logras encontrar una razón, aunque sea una sola, esa chispa basta para encender la esperanza. Frankl decía que el amor es el sentido más profundo de todos. No el amor romántico, sino el amor como mirada. Mirar a otro ser humano, mirar al mundo, mirar al cielo y seguir encontrando belleza, incluso en medio del dolor. Amar sin motivo, creer sin prueba, seguir caminando sin garantías. Eso es trascender. Y tal vez ese sea el verdadero propósito. No escapar del sufrimiento, sino transformarlo. No huir del vacío, sino llenarlo de significado. No maldecir la oscuridad, sino aprender a brillar en ella. Frankl enseñó que cada día es una pregunta, y nuestra vida entera es la respuesta. Que no hay destino sin libertad, ni libertad sin responsabilidad. Y que, en última instancia, no importa lo que la vida te quite, sino lo que tú decides dar de vuelta. El alma que dice sí a la vida no necesita entenderlo todo, solo necesita mantener encendida su fe en el sentido, porque mientras exista un porqué, el cómo deja de importar. Y cuando miras atrás, comprendes que nada fue en vano, que cada lágrima te llevó más cerca de ti mismo, y que incluso en la oscuridad había una mano invisible guiándote hacia la luz.